Bien, entonces con respecto a las unidades, al sistema por unidad más bien, vamos a ver cómo se relaciona esa técnica con las características propias de una máquina sincrónica. En el caso de tener un generador sincrónico, sabemos que presenta una reactancia X sub S. Esta reactancia sincrónica puede ser también expresada en términos de por unidad. Para eso debemos tener claro lo siguiente. Cuando se trata de máquinas eléctricas, en especial las sincrónicas, que es en donde estamos viendo esta técnica del sistema por unidad, se debe definir lo que se conoce como el voltaje base y la potencia base. Y en función de estas dos magnitudes, voltaje base y potencia base, se pueden obtener las otras dos que serían impedancia base y la corriente base. Para hacer este procedimiento se debe tener en cuenta que lo que sería el voltaje base, en este caso representado por EB, este voltaje viene a ser el voltaje línea a neutro que tiene nuestro sistema. Entonces, verá, si es que estamos trabajando con un sistema trifásico, ese sistema trifásico puede ser representado de esta forma. Normalmente, mientras no se diga lo contrario, vamos a asumir que nuestra carga trifásica y nuestro generador trifásico están en conexiones Y. Entonces vamos a decir que aquí tenemos los voltajes o impedancias en cada una de las fases, dependiendo de si es un generador o si es una carga. En función de esto, entonces, normalmente el ejercicio le va a detallar el voltaje entre líneas. Entonces, si es este el caso, de que se hable, por ejemplo, de un generador sincrónico de 13.800 voltios, por ejemplo. Esos 13.800 voltios hacen referencia a los voltajes entre líneas que tenemos aquí. Para sacar el voltaje base, debemos entonces de encontrar lo que sería el voltaje de una fase. Ese voltaje de fase, evidentemente, es el que tiene entre una línea y el neutro, el terminal común, el terminal de neutro. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta consideración. Si el ejercicio le está hablando de un voltaje nominal de la máquina, cualquier cosa, 12.000 voltios, 13.000 voltios, cualquier cosa así, ese voltaje debe ser entendido como el voltaje entre las líneas AB, la BC o la CA. Es el voltaje entre líneas. Y para trabajar con el sistema reducido que habíamos visto en la clase pasada, es decir, un equivalente monofásico, este voltaje debe ser transformado en el voltaje línea a neutro. Es decir, dividimos para raíz de 3 el voltaje entre dos líneas. Eso en cuanto al voltaje base. Respecto a la potencia base, que también debemos determinar, esto es simplemente la potencia total de nuestro sistema, ya sea de generación o de carga, dividido para 3. No se olvide, cuando hablamos de que un generador tiene una potencia de 20 kilovoltamperios, por ejemplo, esa potencia es la total debido a las 3 fases. Entonces, si necesitamos pasar al sistema por unidad, evidentemente estamos sacando un circuito reducido para una sola fase. De esa potencia total habrá que dividir para 3 con el propósito de definir de esa forma
la potencia base. Entonces ya tendríamos identificado cuál sería el voltaje base y la potencia base. En función de estos dos, sacaríamos a continuación la impedancia base. Sería el voltaje al cuadrado, voltaje base al cuadrado, sobre la potencia base. Con eso tendríamos el ZB, la impedancia base para nuestro sistema. Evidentemente, entonces, la reactancia sincrónica estaría representada en el sistema por unidad a través de esta impedancia base. Entonces, en esta formulita, ZB es la impedancia base línea neutro del generador. EB, voltaje base, asimismo línea neutro. Y SB, la potencia base por fase. Entonces, con esto ya se puede trabajar con el eje de los ejercicios cuando se dan los datos del sistema por unidad. Por otra parte, esta reactancia o impedancia sincrónica XS tiene valores que normalmente pueden estar entre 0.8 y 2, dependiendo de la máquina con la que se esté trabajando. Bien, no sé si es que tienen alguna pregunta. Esto de aquí es muy importante, debe estar completamente claro. Recuerde que cuando vimos el equivalente monofásico de la máquina sincrónica teníamos algo como esto. Aquí estaba el E sub 0. Bueno, pongámosle aquí la reactancia sincrónica. De esta manera. Y a la derecha teníamos el voltaje terminal. Entonces, aquí estaba el voltaje terminal. Este es el voltaje sub 0 que depende de la corriente de excitación que se aplique en el rotor. Y por acá estaba la reactancia sincrónica. XS. Esto era el E sub 0. Entonces mire que incluso por esta gráfica usted tiene que darse cuenta que las impedancias base son calculadas en función del voltaje base, que es el voltaje de una fase precisamente, que se obtiene dividiendo para raíz de 3 el voltaje entre líneas. Y la potencia base sería la potencia total de mi sistema trifásico dividido para 3, ¿sí? Porque este es un equivalente monofásico. Bien, entonces con estos conceptos veamos un ejercicio de aplicación. Dice un generador de corriente alterna de 30 megavoltamperios, 15 kilovoltios y 60 hercios tiene una reactancia sincrónica de 1.2 por unidad y una resistencia de 0.02 por unidad. Calcule el voltaje base, potencia base y la impedancia base del generador. Literal B, el valor real de la reactancia síncrona. Literal C, la resistencia real del devastador por fase. Y el literal D, las pérdidas en el cobre totales a plena carga. Bien, entonces para esto vamos a dibujar aquí lo que sería el sistema de generación trifásica. Hay que estar también atentos a cómo está definido el ejercicio, cuáles son las características que se dan en el caso de los generadores. Bien, entonces podríamos poner, por ejemplo, aquí lo que sería el voltaje E sub 0 en cada una de las tres fases. Ese sería el voltaje sub 0. De acuerdo al enunciado del problema, tenemos una reactancia síncrona. Esa reactancia síncrona podríamos dibujar así. Una bobinita en cada una de las fases. Bien, y adicionalmente se habla de que existe una resistencia
de 0.02 por unidad. Eso significa entonces que aparte de la reactancia sincrónica que estamos poniendo aquí, hay que considerar también una resistencia en serie. Entonces aquí ponemos una resistencia en serie. A ver, hagamos mejor esa resistencia. Tendríamos una resistencia para esa fase. Otra resistencia en la parte de abajo. Y finalmente la resistencia en la tercera fase. Entonces aquí estarían los voltajes inducidos, los de subceros, para cada una de las fases. ¿Cuánto valen esos voltajes? El módulo ya sabemos calcular, ¿sí? Y los ángulos serían desfasados 120 grados entre cada una de estas señales, dependiendo de la secuencia de fases que se esté considerando. Bueno, aquí están los XS, en todas las fases vamos a tener también los XS. Y las resistencias, podría ser la resistencia de la fase A, por ejemplo, así. Entonces, este es nuestro sistema trifásico de generación. Ahora, ¿por qué le he dibujado en Y no en delta, por ejemplo? Podría ser una pregunta. Simplemente porque la mayor parte de conexiones de este tipo se hacen de esta forma. Se conectan en Y. Incluso aquí se puede tener el terminal de neutro, ¿sí? Entonces, para que usted haga una conexión en delta, el ejercicio debería decirlo explícitamente. Si el ejercicio no le dice absolutamente nada sobre eso, entonces debemos suponer de que es una conexión en Y, que de paso es la más utilizada. Bien, entonces aquí tendríamos la fase A, por ejemplo, la fase B, el terminal de neutro y la fase C. Bien, entonces de acuerdo a lo que hemos visto, ya que las características del generador están expresadas en por unidad, tanto la reactancia como la resistencia, debemos definir aquí cuál es el voltaje base en primer término. Entonces recuerde usted que de este sistema trifásico hemos visto que se puede trabajar únicamente con un equivalente monofásico, es decir, generamos aquí este circuito. Entonces vamos a tener solamente un voltaje sub cero, una reactancia sincrónica, una resistencia en serie y por acá el voltaje terminal. Entonces, en este equivalente monofásico debemos definir el voltaje base. Entonces ponemos aquí, literal, el voltaje base. Este voltaje base va a ser igual al voltaje entre las líneas. No se olvide, siempre que usted tenga así explicado el problema. A ver. Como está puesto aquí, por ejemplo, 15 kilovoltios. Estos 15 kilovoltios son los voltajes entre dos líneas, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje base tiene que ser el voltaje de una fase. Entonces, pongamos aquí el voltaje entre líneas dividido para raíz de 3. Entonces, el voltaje entre líneas son 15 kilovoltios. Dividido para raíz de 3. Entonces, debemos calcular primeramente el voltaje base, sacando para ello el voltaje fase neutro en definitiva.
Ok, entonces, ¿cuánto da esto, señor Granada Alex? Da 8.66 kilovolt. 8.66 kilovoltios, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado lo que sería el voltaje base. Luego de eso, de lo que acabamos de ver, debemos calcular también lo que sería la potencia base. La potencia base. Entonces aquí nuestro generador tiene una potencia nominal de 30 megavoltamperios. Por lo tanto, eso que es una potencia trifásica, le debemos convertir a la potencia de una sola fase. Es decir, 30 megavoltamperios. Vamos a dividir, en este caso, para 3. Nos da 10 megavoltamperios. Entonces ya tenemos la potencia base y el voltaje base. Automáticamente debemos sacar entonces ya la impedancia base para nuestro sistema. El Z base va a ser igual al voltaje base, que ya lo tenemos calculado, que sería 8.66 kilovoltios. Esto elevamos al cuadrado y le dividimos para la potencia base, que sería 10 megavoltamperios. Entonces le ponemos al cuadrado por aquí y ya tendríamos la impedancia base. Entonces, impedancia base, ¿cuánto le da, señor Toro Ángel? Me da 7.5. Ya, 7.5. Entonces, las unidades de la impedancia base son los ohmios, ¿no? Entonces, por favor, aquí no le tengo el símbolo de ohmios para ponerle, pero usted ya sabe que una impedancia viene expresada en ohmios. A ver, escribamos mejor. Ya está. La impedancia base. Estaría con esto completo el cálculo de literal A. Para el literal B, el valor real de la reactancia síncrona. Entonces, para eso utilizamos la definición de lo que sería la reactancia síncrona por unidad. Entonces, XS por unidad va a ser igual al valor de la reactancia síncrona dividido para la impedancia base. Entonces, de aquí podemos despejar lo que sería la reactancia síncrona, su valor verdadero, que sería la reactancia sincrónica por unidad. Arriba tenemos en el ejercicio, dice que vale 1.2. Y esto va multiplicado por la impedancia base, que en este caso es 7.5 ohmios. Entonces, ¿esto da cuánto, señor Yanzaguano Brian? Nueve. Bien, gracias. 9 ohmios, ¿no? La reactancia sincrónica verdadera ha sido de 9 ohmios. Luego se pide calcular también en el literal C la resistencia real del devanado por fase. Entonces, en el literal C, lo mismo. La resistencia por unidad va a ser igual a la resistencia del bobinado dividido para la impedancia base.
Entonces de aquí despejamos el valor real de nuestra resistencia, que será igual a la resistencia en por unidad que tenemos aquí arriba, 0.02, multiplicado esto por la impedancia base, que en este caso es 7.5 ohmios. ¿Cuánto le da esto, señor Albán Eric? En este momento lo calculo de un momento. $0.15. Bien, gracias. 0.15 ohmios. Bien, ya estaría entonces la resistencia real del bobinado que tenemos aquí. Luego se pide calcular las pérdidas en el cobre totales a plena carga. El momento que se ponga aquí, bueno, vamos a ponerle en lo que sería una representación de una carga trifásica. Aquí vamos a poner una carga trifásica. El momento que se pone esa carga, de cualquier naturaleza que sea, van a circular corrientes eléctricas por cada una de las fases. Por aquí, por acá, también por aquí. Si es que esta carga es equilibrada, no existe corriente circulando por el neutro. Pero si fuese una carga desbalanceada, entonces allí sí tendríamos una corriente en el neutro, ¿sí? En todo caso, cualquiera sea la carga que se conecte, por cada una de estas ramas de generación se produce el flujo de corriente eléctrica hacia la carga. Y esa corriente eléctrica, al momento que está atravesando las resistencias internas de las bobinas, debido al efecto Joule, en estas resistencias se produce la disipación de energía en forma de calor. Entonces, aquí vamos a tener pérdidas de energía eléctrica debido al efecto Joule en cada una de las tres resistencias de nuestro generador. Entonces, eso es precisamente lo que se pide calcular. Las pérdidas en el cobre totales a plena carga. Bien, entonces, evidentemente, para hacer ese cálculo, literal D, necesitamos saber la potencia que se está disipando en forma de calor en cada una de las fases. Entonces, para el caso de la potencia eléctrica, en términos generales, usted sabe que se calcula mediante el producto de la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia R. Esa es la típica fórmula para sacar la potencia en una resistencia. Corriente eficaz al cuadrado multiplicado por R. Ahora bien, en este caso no tenemos la corriente. No tenemos la corriente, no conocemos la carga. No podríamos calcular directamente ese valor de corriente. Note que aquí tenemos el voltaje, que sería el voltaje terminal, de los 15 kilovoltios dividido para raíz de 3 en cada fase. Ese voltaje aplicado a una carga me genera corriente. Pero como no tengo la carga, no podría saber cuánto vale esa corriente directamente. Lo que sí sabemos es que la pregunta D hace referencia a las pérdidas totales a plena carga. Esto de a plena carga significa, entre otras cosas,
que la corriente que entrega cada rama de nuestro generador va a ser igual a la corriente nominal. Eso significa una corriente a plena carga. Es decir, la corriente que está circulando por cada una de las fases es igual a la corriente nominal. Y si la corriente que está circulando es la nominal, ¿cuánto valdrá la corriente por unidad? Vamos a ver si está comprendido esto. Esa pregunta nos va a responder el señor Gualotuña Kevin. Entonces le repito. Las condiciones del ejercicio para la parte D dice que se deberán calcular las pérdidas a plena carga. Condiciones a plena carga significan que la potencia que está entregando el generador es la nominal, el voltaje que está entregando es el nominal y la corriente que entrega también es la nominal. En esta situación, ¿cuál sería la corriente por unidad? Eh, la verdad no le entiendo, Inge. A ver, si es que quisiéramos calcular, voy a escribir aquí. Si es que quisiéramos calcular la corriente que está circulando por cada fase por unidad, ¿cómo lo haríamos? Dividiendo la corriente que está pasando por cada fase para la corriente base, ¿no es cierto? Así podríamos calcular la corriente por unidad. La corriente que circula por la fase dividido para la corriente base. ¿Y cómo saco la corriente base? La corriente base puedo sacar dividiendo, por ejemplo, la potencia base para el voltaje base. Podría sacar así. Pero si aquí sabemos que estamos a plena carga, entonces la corriente que va a estar circulando es la corriente nominal. En consecuencia, la corriente expresada por unidad va a ser igual a la corriente nominal dividido para la corriente base. Pero resulta que la corriente base también es la corriente nominal. Entonces, en este caso, la corriente por unidad vale 1. ¿Sí? Inge, pero eso es solo en el caso en el que estemos a plena carga, ¿verdad? Exactamente, por eso hay que enfatizar aquí. El literal D dice las pérdidas totales en el cobre a plena carga. Plena carga significa, otra vez, que cada fase está manejando la potencia nominal. El voltaje también es del nominal y la corriente también es la nominal. ¿Sí? Entonces, para este caso en particular, que estamos trabajando a plena carga, la corriente por unidad vale 1. Entonces, podríamos hacer indirectamente el cálculo de la potencia expresándola por unidad. Esta potencia en por unidad será igual a la corriente por unidad elevado al cuadrado y multiplicado por la resistencia por unidad. Entonces aquí le ponemos la corriente al cuadrado por unidad por la resistencia por unidad. Entonces, esto va a quedar igual. La corriente por unidad es 1. Le damos al cuadrado, me queda 1 mismo, y multiplicamos por la resistencia por unidad. Aquí arriba tenemos la resistencia por unidad, vale 0.02. 0.02. Entonces ya está, mire. La potencia por unidad vale 0.02. Ahora,
si es que quiero sacar la potencia en vatios, es decir, la potencia real que está disipándose en forma de calor, simplemente tengo que multiplicar la potencia por unidad, que en este caso es 0.02, por ¿qué cosa tendría que multiplicar allí, señor Salazar Cristian? Si me escucha, Inge, por uno. A ver, no le escucho bien. Por uno, Inge. Por 1. ¿Cuánto vale la potencia base? 1 al cuadrado, Inge. Uno más. Verá que ahorita hemos hecho este cálculo de la potencia por unidad. Hemos trabajado multiplicando la corriente en por unidad al cuadrado por la resistencia en por unidad. Ya sacamos la potencia que se está disipando en forma de calor. Dice que esa potencia vale 0.02 en por unidad. Ahora, pongamos nuevamente. Esta potencia en por unidad se calcula dividiendo la potencia real que se está disipando para la potencia base, ¿no es cierto? ¿Cuál es la potencia base? El SB que tenemos ahí arriba. Así sacamos la potencia en por unidad. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar. La potencia real que se está disipando va a ser igual a la potencia en por unidad multiplicado por la S base, la potencia base. Entonces aquí me va a quedar la potencia en por unidad 0.02. Y esto va multiplicado por la S base. La S base tenemos aquí arriba. Vale 10 megavoltamperios. ¿Sí? Entonces, de aquí obtenemos que esta potencia en por unidad sería de 0.02 por 10 megas serían 200 kilovatios, ¿no? 200 kilovatios. Ahora sí, esta potencia que estamos sacando fue obtenida en base a esta SB. Pero mire usted que esta SB es la que corresponde a una sola fase, ¿cierto? Como en las otras dos fases pasa exactamente lo mismo, entonces la potencia total que se está disipando en forma de calor sería de 200 kilovatios multiplicado por 3. Eso nos da 600 kilovatios que se están disipando en forma de calor. Bien, entonces de esta forma sabríamos ya cuál es la potencia de pérdidas en nuestro sistema y estaría completo el ejercicio. Entonces, ojo con esto. Las potencias en por unidad siempre van referidas respecto a la potencia base. En este caso, la potencia base de nuestro equivalente monofásico es la potencia trifásica de la máquina, 30 megavoltamperios dividido para 3, 10 megavoltamperios. Si trabajamos con esta potencia, puedo sacar la potencia que se está disipando en esa fase. Pero como tengo tres fases, la potencia total que se disipe en forma de calor será 3 veces estos 200 kilovatios. Entonces, con eso estaría resuelto el problema. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Inge, una consulta. Cuando dice que se multiplica por la potencia base, le multiplica por 10, ¿no podemos multiplicarle directamente por los 30
megavoltamperios. Pues claro, si usted considera de que la potencia que se pierde es la total de la máquina, entonces directamente podría aplicar los 30 megavoltamperios. Entonces, esa sería la potencia base para mi sistema trifásico, ¿no es cierto? Los 30 megavoltamperios. Y le da exactamente lo mismo. Por otro lado, si es que, por ejemplo, el problema cambia y vamos a suponer de que ahora usted conecta aquí una impedancia de carga entre la fase A, la fase B, la fase B y la fase C y otra impedancia en la fase A y la fase C. Pongamos unas cargas aquí. Y digamos que esa carga vale en cada fase una impedancia de 10 más J8, por ejemplo. ¿Sí? Para responder esta última pregunta, usted conocería la impedancia de carga para cada fase. En consecuencia, conociendo el voltaje que tiene entre líneas, a ver, le voy a dibujar mejor esto para que se entienda un poquito más claro. La cuestión es esta. Usted pone aquí un sistema de cargas balanceadas y le conecta su generador. Entonces, en cada una de estas fases, usted tiene una impedancia. Impedancia aquí, impedancia por acá y otra impedancia por aquí. ¿Sí? Entonces, si conocemos esta impedancia, usted en el equivalente monofásico podría sacar esta corriente que estoy dibujando aquí en rojo. ¿Cómo sacaría esa corriente? Simplemente dividiendo el voltaje terminal que tiene aquí y que vale 15 kilovoltios dividido para raíz de 3. Usted simplemente divide ese voltaje para el módulo de esta impedancia. Con eso estaría sacando el módulo de la corriente que está circulando por aquí. Entonces, esa corriente sería el valor real de corriente que está pasando por la malla. Sería esta corriente de aquí, está ahí. Y debería dividir ese valor de corriente para la corriente base. Con eso, evidentemente, el resultado en por unidad ya no va a ser necesariamente igual a 1. ¿Por qué razón? Porque la corriente que va a circular por aquí depende de la impedancia que usted conecte. Si bien es verdad que el voltaje terminal seguirá siendo los 15 kilovoltios sobre raíz de 3, sin embargo de eso, la corriente nadie le garantiza que va a ser la nominal. ¿De qué depende? De la carga que usted conecte. Entonces, como le digo, ahí lo que tendría que hacer es dividir este voltaje, los 15 kilovoltios para raíz de 3, para el módulo de esta impedancia. Entonces ahí sacaría el valor de esta corriente que está circulando por aquí. Bien, entonces, Disculpe, dígame. una consulta. Eso del valor uno, o sea, ¿de dónde lo obtiene? ¿Es porque mismo vale uno todo? O es que no le entendí muy bien eso de la corriente por unidad. ¿Por qué le pone uno? O sea, ¿de dónde saca el uno? No lo entiendo. Ya, verá, en esta parte de aquí se calcula la corriente en por unidad. ¿Cómo sacamos por definición esa corriente en por unidad? Dividiendo la corriente que está circulando por esa fase para la corriente base, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sacaríamos la corriente base, por ejemplo? En el caso de la impedancia, ZB, a ver, pongámosle por aquí esto.
la ZB, la impedancia base, es igual al cociente, bueno, ya está puesto aquí, ¿no? Entre el voltaje base al cuadrado y la potencia base. Así sacamos la impedancia base. Si usted ya tiene, voy a escribir aquí, tiene la potencia base, tiene también el voltaje base. De aquí partimos, no se olvide, de estas dos magnitudes. Voltaje base y potencia base. Lo primero que calculamos en este ejercicio es la impedancia base, dividiendo el voltaje base al cuadrado para la potencia base. Eso está hecho aquí. Así hemos calculado la impedancia base. También podríamos calcular la corriente base. La corriente base, ¿no es cierto? ¿Cómo sacaríamos una corriente base? Por ejemplo, dividiendo el voltaje base para la impedancia base, ¿no es cierto? Así sacaríamos la corriente base. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Voy a escribir de una vez. Esta corriente base va a ser igual al voltaje base dividido para el Z base. Así sacaríamos la corriente base. Ahora, en nuestro caso en particular, el ejercicio me dice que el sistema máquina está operando a plena carga, significa que está entregando la potencia nominal a la red. ¿Sí? Y para que entregue la potencia nominal, el voltaje terminal, aquí este voltaje que está puesto en la flechita roja, tiene que ser también el nominal. Ya sabemos cuánto vale este voltaje, 15 kilovoltios para raíz de 3. Este voltaje tiene que ser el nominal y también la corriente que circula por esta malla tiene que ser la nominal. Entonces, dos cosas. Primero, la corriente base está calculada en función del voltaje base y la impedancia base, que ya sabemos cuánto vale. Y como en el sistema se me dice que está operando el generador a condiciones de plena carga, quiere decir esto que tanto el voltaje como la corriente y como la potencia son las nominales. Entonces, ¿qué corriente va a estar circulando por aquí? La corriente nominal. ¿Cuánto vale la corriente nominal? Voltaje nominal para impedancia nominal. Entonces, en este caso, las dos corrientes que usted pone aquí son iguales, porque estamos trabajando a plena carga. ¿Sí? Entonces, la corriente que circula va a coincidir con la corriente base. Si es que no se dice plena carga, entonces habrá, por ejemplo, que dar el valor de esta impedancia, como le estaba poniendo de ejemplo. Si es que usted conoce esta impedancia, ya puede saber la corriente que va a circular por aquí, por esta malla. Y esa corriente es la que debería reemplazar acá. Dividir ese valor para esta I de base que podemos calcular de esta forma. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro qué significa condición de plena carga. Potencias, voltajes y corrientes nominales. Bueno. Inge, disculpe, no último, usted había puesto watts y anteriormente estaba kilovatios, no, voltio amperio. ¿Por qué le cambió la unidad? Ya. Entonces, aquí estaba, por aquí abajo me parece que estaba la potencia por unidad. Era igual a 0.02 por la potencia base, ¿no es cierto? Así estaba.
Entonces, esto queda igual a 0.02 multiplicado por los 10 megavoltamperios. Estos 10 megavoltamperios es la potencia base. Pero esta potencia base que está aquí es la potencia aparente. Y sus magnitudes son los voltamperios. ¿No es cierto? Ahora, al momento que yo multiplico por este 0.02, las unidades se convierten en kilovatios o megavatios o vatios simplemente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque este término que usted está viendo aquí este término 0.02 es la potencia activa en por unidad. ¿Qué significa esto? Que usted ha dividido una potencia en kilovatios o en vatios para la potencia base que viene expresado en megavoltamperios, en voltamperios o cualquier cosa así. ¿Sí? Entonces, este 0.02, le repito, es la potencia activa en por unidad. A ver, aquí estaba, este de aquí está de multiplicarle por el SB, ¿ya? Al hacer este cálculo de 0.02 por SB, esto ya no me está dando en los valores en por unidad, sino directamente ya la potencia activa, ¿no? Así quedaría, la potencia activa es igual a 0.02 por la potencia base. Entonces aquí le explicaba, este 0.02 es el resultado de dividir una potencia activa para una potencia base. La potencia activa está en kilovatios, mientras que la potencia base en megavoltamperios. Entonces, mire, este 0.02 tiene unidades realmente. ¿Cuáles son las unidades? Es el cociente entre potencia activa y potencia aparente. Si usted quiere, le pone estas unidades aquí junto al 0.02. Así se... Una potencia activa representa la por unidad. Entonces, a este cociente le multiplicamos por la potencia base, que son los 10 megavoltamperios. Entonces, simplificamos los 10 megavoltamperios con los megavoltamperios del denominador y me queda como resultado las unidades para P en kilovatios, megavatios o vatios simplemente. ¿Sí? Entonces, para todo esto, usted tenga siempre en cuenta cómo está calculando la potencia, por ejemplo, en este caso, la potencia activa en por unidad. ¿Sí? Esto es el cociente de dividir la potencia real que tiene, que viene expresado en vatios, voy a ponerle aquí, expresado en vatios, para la potencia base, que viene expresado en megavoltamperios, por ejemplo, o voltamperios simplemente. Ya, ponemos así. Entonces, cuando hablamos de que la potencia activa es 0.02, ese 0.02 realmente tiene implícito unidades. Potencia activa, kilovatios sobre potencia aparente. Y al momento que usted a ese 0.02 le multiplica por la potencia base, evidentemente le va a quedar como resultado los kilovatios, los megavatios o los vatios simplemente. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí se cambió las unidades. No es una multiplicación llana y directa de 0.02 por 10 megavoltamperios. No es así. Este 0.02 realmente es el cociente entre kilovatios y megavoltamperios. ¿Sí? La potencia activa
dividida para la potencia aparente base. Bueno, veamos qué es lo que pasa entonces ahora con el generador síncrono cuando está sometido a condiciones de carga. Básicamente, cuando un generador trabaja, tiene dos posibilidades de hacerlo en términos generales. La primera es que funcione como una máquina aislada. Es decir, tengo solamente mi generador local. Aquí está la representación. Usted tiene las bobinitas del rotor. Esas bobinas son excitadas con la corriente I sub X. Se produce un flujo magnético, las bobinas impulsadas por una turbina. Y al momento que gira este sistema dentro del estator, este campo magnético induce un voltaje sub cero en cada fase. Este voltaje sub cero va con una resistencia equivalente. En este caso no hay una resistencia aquí. Si se deja constancia de la reactancia sincrónica XS, y luego esta maquinita se conectaría a una carga, una impedancia de carga por fase. Es decir, aquí, en un sistema aislado, este voltaje terminal depende directamente de la impedancia que conectemos a la máquina. El momento que conectemos esta impedancia, circula corriente por aquí. En esta XS se produce una caída de voltaje que se llama E sub X y llegaría un voltaje a la carga, un voltaje E. Entonces, como ven, si tengo una sola máquina operando en un equivalente tal como ven acá, este voltaje terminal depende de la impedancia de carga que conectemos. Esa es una forma de funcionamiento. Y la otra forma de funcionar de estos generadores sería cuando les acoplamos a un bus infinito. Un bus infinito significa un sistema en donde tenemos n generadores conectados en paralelo. ¿Y ahí qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos muchos generadores conectados en paralelo, este voltaje terminal E ya no va a depender de la carga que nosotros conectemos en estos terminales. ¿Por qué razón? Porque este voltaje depende de los n generadores que están funcionando simultáneamente en paralelo. Entonces, en ese caso, este voltaje E va a permanecer fijo, no va a cambiar cualquiera sea la carga que conectemos aquí. Entonces, esas son las dos formas en que podría estar trabajando un generador sincrónico, ya sea en forma aislada, con una impedancia de carga. En ese caso, el valor de E tendríamos que calcular. Este voltaje dependería de la carga que conectemos acá. Y la otra forma es que este voltaje E permanezca fijo porque nuestro generador está conectado a un bus infinito. Entonces, bus infinito significa muchos generadores conectados en paralelo que forzan a que este voltaje E permanezca constante. Evidentemente, para que se puedan conectar muchos generadores en paralelo, se deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo ya tengo 10 generadores operando en paralelo y estamos a las 7 de la noche en Quito, el consumo de energía aumenta. Entonces debo meter más generadores a esa barra infinita. Para que otros generadores puedan incorporarse, puedan conectarse en paralelo a esa barra infinita, se deben cumplir con las siguientes condiciones. Primero, los voltajes deben tener idénticas amplitudes a los que tiene la barra infinita. Luego, la frecuencia de mi generador tiene que ser igual a la frecuencia de los generadores que ya están operando en paralelo. Y finalmente, los ángulos de fase de las tres fases de mi generador deben ser idénticos
a las fases que tenemos en la barra infinita. Una vez que esas condiciones se cumplen, podemos cerrar los breakers y hacer que este generador también se conecte al bus infinito. Entonces, ese es el procedimiento de sincronización del generador con el bus para que pueda incorporarse en paralelo. Pero bueno, en todo caso, en un sistema de este tipo, se puede hacer para el estudio un diagrama fasorial, que es el que están viendo aquí, y este diagrama fasorial se puede construir tomando como referencia cualquier voltaje o cualquier corriente que interviene en este circuito. Lo más común es que se tome como referencia este voltaje terminal E. Entonces, fijarse cómo va la construcción del diagrama. Usted le toma a este voltaje E como referencia. Es decir, le ponemos aquí al voltaje E inicialmente. Ya le dibujamos al fasor E, nuestra referencia. Luego de esto, hay que hacer una consideración. Fíjese usted, aquí tengo una impedancia conectada y por esta impedancia va a circular una corriente. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta impedancia Z es simplemente una resistencia? Pongamos eso para ilustrar aquí. Digamos que aquí no hay impedancia como tal, hay solamente una resistencia R. Entonces, al momento que ponga aquí la resistencia R, este voltaje terminal E se calcularía como la corriente I multiplicado por R, ¿cierto? Así calcularíamos ese voltaje terminal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este voltaje terminal E, que es un fasor, va a ser igual al fasor corriente multiplicado por la resistencia. Tengo entonces aquí dos números complejos. ¿Qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, la corriente tiene el siguiente valor? Voy a poner simplemente como ejemplo. Digamos que la corriente tiene un valor de 10 con un ángulo de 15 grados, por ejemplo. Esa es la corriente. Esta corriente tengo que multiplicar por una resistencia. Digamos que esa resistencia vale 2 ohmios. Ya está, mire. Ya puedo sacar el voltaje. El voltaje me daría 20 con un ángulo de 15. ¿Por qué razón? Porque la resistencia es un número real puro. El ángulo de este número real es 0. Si usted quiere, hagámosle así. 2 ohmios tienen un ángulo de 0 grados. Es parte real pura. Entonces, al momento de hacer esta operación, me va a quedar aquí 20 en el módulo y un ángulo de 15 más 0. Es decir, un ángulo de 15. Así me queda. Ese es el voltaje. Entonces, ¿qué puedo observar de aquí? Que el voltaje tiene idéntica fase que la corriente. Mire, la corriente tenía un ángulo de 15 y el voltaje me sale 20 también con un ángulo de 15. Esto significa que cuando se trata de elementos resistivos puros, el voltaje y la corriente tienen el mismo ángulo, tienen la misma fase. Entonces, si yo quisiera dibujar con respecto a este voltaje, cómo está la corriente, tendría que hacerlo así, dibujarlo prácticamente superpuesto, porque la corriente y el voltaje tienen el mismo ángulo, ¿no es cierto? En este caso he puesto como ejemplo una corriente inicial con un ángulo de 15. El voltaje me queda también con un ángulo de 15. Pude haber puesto una corriente con un ángulo de 0. En ese caso el voltaje también me quedaba con un ángulo de 0. Entonces, para un circuito resistivo puro, el voltaje está en fase con la corriente.
y tendría que haberlo dibujado así, tal como está viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa si en cambio tenemos una carga que ya no es resistiva, sino digamos que hemos conectado ahí una carga inductiva solamente? Entonces aquí ponemos una bobinita como carga. Esa bobinita en el dominio del tiempo vale L, inductancia L. Y en el dominio de la frecuencia, esa bobina pasa a llamarse J omega L. ¿Cierto? Tenemos así. Entonces repitamos exactamente lo mismo. Voy a suponer que la corriente que está circulando por allí vale, por ejemplo, 12 con un ángulo de menos 5, pongamos. Menos 5 grados. Ya digamos que esa es la corriente que está pasando por aquí. ¿Qué es lo que va a pasar con el voltaje? El voltaje terminal E me va a quedar el producto de esa corriente, 12 con un ángulo de menos 5. Todo esto por el J omega L. Pero este número complejo J omega L tiene un módulo. El módulo vale omega L precisamente. Y el ángulo es de 90 grados. Me quedaría esta operación por hacer. Entonces el voltaje va a ser igual a 12 omega L. 12 omega L. Ese es el módulo. Y el ángulo quedaría que es igual a menos 5 más 90 grados. Así me va a quedar. Entonces, la conclusión de esto, ¿cuál es? Si usted se fija en el voltaje, el ángulo en particular, aquí tengo menos 5 más 90. El ángulo de la corriente que he puesto como ejemplo es menos 5. ¿Qué significa esto entonces? Que el voltaje está adelantado 90 grados respecto a la corriente. ¿Sí? En consecuencia, fijaráse bien, si yo tengo un circuito inductivo puro y he tomado como referencia el voltaje que está dibujado aquí en rojo, el voltaje terminal E, sabiendo que la carga es puramente inductiva, la corriente, mire aquí, la corriente tendría que ser dibujada con 90 grados de desfasamiento respecto a este voltaje. Entonces, este voltaje estaría así. La corriente tendría que dibujarla hacia abajo. 90 grados hacia abajo. En consecuencia, en un circuito inductivo puro, el voltaje adelanta 90 grados a la corriente. ¿Sí? Entonces tengan en mente estas cosas porque son muy importantes. En un circuito inductivo puro, el voltaje adelanta 90 grados a la corriente. Entonces aquí estaría dibujada la corriente para este ejemplo que estamos haciendo. Esta sería la corriente I. Ahora, ¿qué pasaría si es que en vez de tener un elemento inductivo puro, le ponemos también aquí en serie con una resistencia? Entonces estaríamos hablando de un circuito, de una carga resistiva inductiva. Parte resistiva, parte inductiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El desfasamiento entre el voltaje y la corriente ya no va a ser de 90 grados. Será algo más pequeño que 90. Y esto lo podemos hacer, el cálculo con este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Podríamos poner que asimismo la corriente valga el 5 con los 12 con el menos 5 grados y calcular el voltaje. Entonces, esto es ya circuitos eléctricos básicos. Entonces, el voltaje sería la corriente de 12 con menos 5 multiplicado por la impedancia.
la impedancia que tenemos aquí. Esta impedancia tiene un módulo. El módulo sería parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, todo eso en raíz. Vamos a ver si es que lo escribimos aquí. Nos quedaría resistencia al cuadrado, ya le voy a poner el cuadrado, más la parte imaginaria que sería omega L también al cuadrado. Nos quedaría exactamente así. Y todo esto está en raíz, ¿no? Ese sería el módulo de la impedancia. Y aquí tendríamos que poner el ángulo de esa impedancia. Entonces, esta impedancia tiene un ángulo que sería la tangente inversa. Tangente inversa, ya le voy a poner el -1, de la parte imaginaria que sería omega L, dividido para la parte real que sería R. Números complejos. Entonces aquí va el -1. Ya, tangente inversa. Así me quedaría. Entonces, el voltaje, ¿qué ángulo tendría? Este voltaje tendría un ángulo que sería el -5 de la corriente sumado con tangente inversa de omega L sobre R. Entonces aquí se ve claramente que ya no existe un desfasamiento de 90 grados. Va a existir un desfasamiento que sería tangente inversa de omega L sobre R. En todo caso, la corriente seguirá estando atrasada respecto al voltaje. Eso es lo que ven en este gráfico de aquí precisamente. El voltaje está dibujado en rojo y se ha puesto aquí la corriente que pasa por esa Z inclinada hacia abajo así. ¿Por qué he puesto la corriente aquí? ¿Por qué se ha puesto esa corriente así hacia abajo? Porque se está suponiendo de que esta impedancia Z que usted ve aquí tiene componente resistivo y tiene componente inductivo. Cuando esto pasa, aquí está, miren el ejemplo que hemos hecho, el desfasamiento entre la corriente y el voltaje no es 90 grados, es tangente inversa de omega L sobre R. Evidentemente este ángulo de aquí es menor que 90 grados. Entonces ese es el ángulo θ que está viendo aquí. Este ángulo θ está dibujado de esta manera porque se está asumiendo de que la carga Z que usted ve dibujada acá, esta Z, es resistiva inductiva. En conclusión, si usted tiene una carga inductiva pura, el voltaje adelanta 90 grados a la corriente. Si usted tiene carga resistiva inductiva, el voltaje sigue adelantando a la corriente. ¿Qué ángulo? Un ángulo θ, el que está puesto aquí. En este caso, este ángulo θ es tangente inversa de omega L sobre R. Ese es el valor del ángulo θ. Entonces, tengan ustedes en cuenta este detalle. ¿Y qué pasaría si es que en vez de tener resistencia y bobina, mejor tenemos aquí capacitor y resistencia, que también podría pasar? Podríamos tener así, capacitor y resistencia. Allí lo que va a cambiar es la secuencia de los fasores. Para un caso de tener resistencia capacitor, ahora es la corriente la que estaría adelantando al voltaje. ¿Sí? Entonces, por favor, estas cosas revisen. Hagan cálculos pequeñitos, así como hemos puesto de ejemplo acá. Den valores a omega, den valores a L, den valores a R y ubiquen los fasores voltaje y corriente en cada caso. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo al momento de analizar problemas con generadores sincrónicos, porque dependiendo de la carga, usted va a tener que hacer estos dibujos fasoriales.
y debe saber cómo distribuir, cómo ubicar a cada uno de los fasores dependiendo de las características de la carga. Entonces, para nuestro caso en particular, les explico ya por qué se ha tomado el voltaje referencial E ubicado aquí horizontalmente y por qué la corriente hacia abajo. ¿Sí? Si usted ve que aquí la corriente está retrasada a un ángulo θ respecto al voltaje, automáticamente esto le está diciendo que la carga que tiene aquí, que esta impedancia, es resistivo inductivo. ¿Sí? Tiene una resistencia y tiene una bobina, una inductancia aquí. Si en cambio usted ve que la corriente está así, está en fase con el voltaje, eso le indica que esta impedancia realmente es resistiva pura. Y si usted ve que la corriente más bien está adelante del voltaje, esto le indica que su circuito es resistivo capacitivo. O también podría ser que usted tenga resistencia, capacitor y bobina simultáneamente, pero con un predominio capacitivo. Allí la corriente estaría adelantando al voltaje. De igual forma, aquí abajo, en este caso, usted podría tener aquí una impedancia que tiene resistencia, que tiene bobina y que tiene capacitor. Pero si la corriente va hacia abajo, significa que la parte inductiva es predominante. Entonces, como ejemplo, en términos generales, diríamos, usted puede tener una carga, un Z, que está formado por una resistencia, más una parte inductiva, J omega L, y más una parte capacitiva, que sería 1 sobre J omega C. Entonces, si usted se fija, eso en número complejo usted le puede escribir de la siguiente manera. R sumado con J, la parte imaginaria, que multiplica a omega L, menos 1 sobre omega C. ¿Sí? En términos generales, una impedancia en serie sería así. Una bobina en serie con una resistencia y en serie con un capacitor. Entonces aquí usted puede fijarse que dependiendo de los valores de omega L y 1 sobre omega C, este número complejo le puede quedar positivo. Si este número complejo le queda positivo en la parte imaginaria, quiere decir que existe predominio inductivo. Y si tengo predominio inductivo, la corriente va atrasada respecto al voltaje. Pero si al hacer el cálculo de omega L menos 1 sobre omega C, este número complejo en la parte imaginaria le queda negativa, quiere decir que existe predominio capacitivo. Y si hay predominio capacitivo, la corriente va a estar adelantando al voltaje. ¿Qué pasaría? Porque esto también puede suceder. ¿Qué pasaría si la parte imaginaria le queda igual a 0? Entonces igualamos omega L menos 1 sobre omega C a 0 y de ahí despejamos la frecuencia, omega C. Le va a quedar 1 sobre raíz de L por C. Entonces cuando la frecuencia omega que usted pone aquí es igual a 1 sobre raíz de L por C, la parte imaginaria se hace 0. Y la impedancia quedaría como resistiva pura. Esta frecuencia que están viendo aquí se le conoce como la frecuencia de resonancia de mi sistema. Entonces, esto también podría darse en algún caso.
Usted puede ser que tenga resistencia, pueda tener bobina y pueda tener capacitor. Dependiendo de la frecuencia con que alimente a ese circuito, podría tranquilamente darse el caso de que la parte imaginaria valga 0. Y esa impedancia se convierte en una impedancia resistiva pura. Para que esto ocurra, la frecuencia de su generador tendría que ser igual a 1 sobre raíz de L por C. ¿Sí? Bueno, esto complementando un poquito lo que son circuitos eléctricos. Entonces, ahora sí, para hacer el diagrama fasorial que nos ocupaba, primero dibujamos como referencia el voltaje E. Lo dibujamos así. A continuación, dibujamos una corriente I hacia abajo. Ya sabemos por qué estoy dibujando aquí hacia abajo. Porque suponemos que esta es una impedancia resistivo-inductiva. En ese caso, la corriente va atrasada respecto al voltaje. Esta corriente I que está dibujada aquí circula por esta impedancia, por esta reactancia sincrónica, y me genera el voltaje E sub X. Este voltaje E sub X va a estar adelantado 90 grados respecto a esta corriente. Ya sabemos por qué, porque esta bobina es J omega L. Ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces este voltaje adelanta 90 grados a esta corriente. Como la corriente ya le puse así, entonces respecto a esa corriente dibujamos el voltaje sub X hacia arriba, de esta forma, 90 grados hacia adelante. Finalmente, si usted suma este voltaje terminal E con este voltaje E sub X, el resultado será E sub 0. Entonces eso se hace aquí precisamente. Tenemos el voltaje E, método del paralelogramo, aquí le ponemos el voltaje E sub X y obtenemos como respuesta el voltaje inducido E sub 0 de esta manera. Note también que aquí entre el voltaje terminal y el voltaje inducido E sub 0 hay un angulito que se llama delta. Este ángulo delta es muy importante, como vamos a ver después. Pero tenga usted presente este ángulo. Ya vamos a ver para qué sirve este ángulo de aquí. Este ángulo nos permite sacar la potencia en definitiva. La potencia que el generador está inyectando a la carga. Depende de este ángulo delta. Bueno, respecto a este diagrama, ¿alguna pregunta? Note también que aquí, en este circuito que corresponde a un generador, la corriente está fluyendo desde el voltaje inducido hacia la carga. ¿Sí? Eso también es importante. En consecuencia, el voltaje E sub 0 va a ser más grande en magnitud que el voltaje terminal E. Eso se ve claramente en este diagrama. Bien, ¿qué es lo que pasaría en cambio si es que a este generador usted le aplica una carga, una impedancia que tiene predominio capacitivo? ¿Sí? No digo que sea solamente un capacitor. Digo que aquí tiene una carga que puede ser una resistencia, una bobina y un capacitor. Todo eso puede tener aquí. Pero dependiendo de la frecuencia del generador, el predominio interno en esta impedancia es de tipo capacitivo. Entonces, si ese es el caso, el diagrama fasorial usted lo construye de la siguiente forma. Le toma como referencia el voltaje E. Entonces ponemos desde aquí, desde el origen, dibujamos el voltaje E de esa forma. Pongámoslo en color rojo más bien. Entonces desde aquí nos ubicamos y dibujamos el voltaje referencial E, de esa manera. Sabiendo que aquí en esta impedancia
existe predominio capacitivo, entonces esta corriente I va a estar adelantando un cierto ángulo θ al voltaje terminal. Entonces, desde aquí procedemos a dibujar la corriente de esta manera, adelantando un ángulo θ al voltaje terminal. ¿Por qué le dibujo adelantando? Porque supongo predominio capacitivo. Y en un predominio capacitivo, la corriente adelanta al voltaje. Luego de esto, sabiendo que esta corriente de aquí pasa por esta impedancia XS, entonces aquí se genera un voltaje. Y como tengo inductancia pura, este voltaje E sub X va a estar adelantando 90 grados a esta corriente. Entonces, por eso es que usted le ve aquí el voltaje X, dibujado 90 grados adelante de la corriente I. Entonces, este es un angulito de 90 grados que tenemos aquí. Y finalmente, podemos sumar el voltaje terminal E más el voltaje E sub X y nos daría como resultado el voltaje E sub 0. Entonces aquí tenemos el voltaje E, a continuación una paralela al voltaje sub X, método del paralelogramo, y obtenemos como resultado el voltaje E sub 0 aquí. Entonces mire qué es lo que pasa cuando existe predominio capacitivo en la carga. Cuando esto ocurre, el módulo del voltaje E sub 0 es menor que el módulo del voltaje terminal E. Eso estamos viendo aquí. Entonces, esto se da porque existe un cierto tipo de resonancia entre esta bobina que aparece aquí y el elemento capacitivo predominante que tenemos en la carga. ¿Sí? Entonces, aquí también se va a cumplir que entre el voltaje E sub 0 y el voltaje terminal E existe este angulito delta. ¿Sí? Entonces, vayan fijándose bien cómo se construyen estas gráficas. Una forma de decirle a usted qué tipo de predominio existe en la impedancia es a través del denominado factor de potencia de la carga. Si es que yo le digo, a este generador se conecta una carga cuyo factor de potencia es igual a 1, lo que le estoy diciendo es que tengo únicamente carga resistiva allí. No se olvide, si la carga le dice que tiene un factor de potencia 1, eso no es otra cosa que una carga resistiva pura. Si le digo que la carga tiene un factor de potencia, qué sé yo, de 0,7 en retraso, ¿qué le estoy diciendo? Que se trata de un circuito resistivo inductivo. No le puedo decir solamente es una bobina. Una bobina necesariamente va a tener una resistencia interna. Entonces, si hablamos de que el factor de potencia es en retraso, usted acuérdese del efecto inductivo y la corriente tendría que ir dibujada hacia abajo respecto a ese voltaje. Pero si le digo, se trata de un factor de potencia de 0,7 en adelanto, quiere decir que la corriente está adelantada respecto al voltaje. Estamos hablando de un circuito con predominio capacitivo.
Bueno, veamos un ejemplo de aplicación de estos conceptos. Dice un alternador trifásico de 36 megavoltamperios y 20.8 kilovoltios tiene una reactancia síncrona de 9 ohmios y una corriente nominal de 1 kiloamperio. La curva de saturación sin carga, que da la relación entre el voltaje inducido E sub 0 e I sub X, se muestra en la figura. Si la excitación se ajusta de modo que el voltaje terminal permanezca fijo en 21 kilovoltios, calcule la corriente de excitación requerida y trace el diagrama fasorial para las siguientes condiciones. Literal A, sin carga. Literal B, con una carga resistiva de 36 megavatios. Y literal C, carga capacitiva de 12 megavoltamperios reactivos. Bien, entonces, primero respecto a lo que sería este diagrama que ustedes ven aquí a la derecha. En el eje vertical tenemos el voltaje inducido E sub 0. Y sobre el eje horizontal tenemos la corriente de excitación I sub X. En esta gráfica, que normalmente se obtiene para una máquina en particular trabajando en vacío, lo que usted está viendo acá es simplemente un incremento de corriente de excitación y el correspondiente incremento en el voltaje inducido. Entonces, en este diagramita, a la izquierda, usted ve la bobina del rotor recibiendo corriente continua I sub X, el flujo magnético que genera el voltaje inducido E sub 0. Entonces, lo que estamos observando acá es que mientras la corriente I sub X va subiendo, va aumentando, el voltaje inducido E sub 0 también va subiendo. Prácticamente la subida de este voltaje, digamos que es de forma lineal, desde ese punto hasta prácticamente por acá, hasta por allí. El crecimiento prácticamente es en forma lineal. A partir de este punto, ya se puede observar una atenuación en el incremento del voltaje inducido E sub 0. Entonces, en esta grafiquita identificamos este primer trayecto en donde se define la reactancia no saturada y a partir de este punto, prácticamente hacia la derecha, estaríamos hablando de una reactancia saturada. Se debería trabajar en esta región de no saturación. Tenemos las condiciones del problema, que son la potencia y el voltaje nominal, aparte de la reactancia sincrónica de 9 ohmios que se da para cada fase. Entonces veamos cómo sería la resolución del problema en cuanto al literal A. Ya dice realizar el diagrama fasorial y encontrar la corriente de excitación requerida. Bien, entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Podemos sacar ya este diagrama equivalente monofásico para nuestro generador y en este caso, de acuerdo al dato del ejercicio, dice un alternador trifásico de 36 megavoltamperios y 20.8 kilovoltios. Este es el voltaje terminal nominal de nuestra máquina. En este equivalente monofásico, ese voltaje terminal sería calculado como estos 20.8 kilovoltios dividido para raíz de 3.
qué le dividimos para raíz de 3? Ya sabe usted. Estamos suponiendo que se trata de una conexión en Y. Y aquí debemos poner el voltaje terminal fase neutro. Entonces tenemos este voltaje terminal que ¿cuánto le da, señor Ortiz Oscar? Sale 12 kilovoltiamperios. A ver, 12 kilovoltios nada más, ¿no? 12 kilovoltios. Estamos trabajando con el voltaje nominal de la máquina, que es 20.8 kilovoltios. Bien, entonces mire, la condición inicial es que el generador está trabajando sin carga. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Aquí no hemos conectado todavía la carga. Esto no existe. El generador está así, está trabajando en vacío. Si está trabajando en vacío, fijarse bien, no está cerrado el circuito. Quiere decir que esta corriente no está circulando, porque aquí los terminales están abiertos, no hay carga. En consecuencia, si los terminales están abiertos, el voltaje que usted tiene en este punto, a ver, pongámoslo en color rojo, el voltaje que usted tiene aquí va a ser exactamente igual al voltaje que tiene acá. ¿Por qué razón? Porque si no está cerrado el circuito, no hay corriente. Y si no hay corriente en esta reactancia sincrónica, no hay caída de voltaje. Lo que significa que el voltaje terminal va a ser igual al voltaje inducido E sub 0. Entonces, en base a este razonamiento, podemos dibujar lo que se pide aquí, el diagrama fasorial. Entonces, en el diagrama fasorial, podemos coger como referencia el voltaje terminal. Este voltaje terminal E, ya sabemos cuánto vale. Escribamos aquí. Este voltaje terminal nos quedaría igual a 12 kilovoltios. Estaríamos así. Y como no hay corriente, ese voltaje terminal va a ser igual al voltaje inducido E sub 0. Entonces de aquí también puedo dibujar el voltaje inducido igualito al anterior. Y así. Los dos voltajes coinciden, el E sub 0 y el E, porque no hay corriente circulando. Ahora, lo que se pide también es la corriente de excitación. ¿Cuánto debe valer la corriente I sub X? Esa es la corriente de excitación. Entonces, sabiendo que el voltaje inducido es 12 kilovoltios, nos vamos a la tablita esta de aquí. Entonces, 12 kilovoltios están por aquí. Allí están los 12 kilovoltios. Por lo tanto, desde 12 kilovoltios nos movilizamos hasta el punto de cruce con nuestra curva característica. En el punto de cruce bajamos y encontramos que la corriente necesaria de excitación para generar 12 kilovoltios vale 100 amperios. Entonces, aquí ponemos en el literal A la corriente I sub X ha sido igual a 100 amperios. Bien, entonces con esto estaría terminado el literal A. Para el literal B. Dice que se tiene una carga resistiva de 36 megavatios. Noten que aquí no hacía falta en últimas especificar que es una carga resistiva. Simplemente se podría haber dicho
hacer lo mismo para una carga de 36 megavatios. El momento que usted tiene 36 megavatios, ya sabe que esto es potencia activa. Y si hablamos de potencia activa, evidentemente se trata de una carga resistiva pura. Bien, entonces, esta carga resistiva para nuestra máquina trifásica representa una potencia de 36 megavatios. Entonces, ahora sí, aquí ya hemos cerrado el circuito, hemos conectado una carga. En este caso tenemos una carga resistiva pura, una carga R. Entonces, si tenemos una carga R, de pronto este set está sobrando aquí. Le borramos. En la parte B, el circuito sería así. Ahora, como este es un equivalente monofásico, ¿qué potencia tendríamos aquí? ¿Esa potencia es de cuánto, señor Nassim Josué? ¿Está presente, señor Nassimba? Bien, señor Nassimba, le vamos a poner una faltita, ¿no? Entonces, señor Peña Santiago, ¿cuál sería la potencia en una fase? Sería 12 ¿no? Dividido para los 36 dividido para 2. Para 3, perdón. Ya, entonces la potencia activa voy a tener igual a la potencia total que tenemos de 36 megavatios. Esto dividimos para 3. Entonces aquí nos queda 12 megavatios. Esa es la potencia activa que vamos a tener en una fase, en la carga. Bien, entonces si es que ya tenemos esta potencia, podríamos también calcular lo que sería la corriente que está circulando por esa resistencia, ¿sí? Entonces, usted sabe que en una resistencia, la potencia se calcula como el producto de corriente eficaz por voltaje eficaz. O también la potencia podría calcular dividiendo el voltaje al cuadrado para la resistencia R. O esa potencia también podría sacar multiplicando la corriente eficaz al cuadrado por R. Entonces, de cualquiera de esas tres formas, usted podría calcular la corriente que está circulando por esa carga. En todo caso, aquí pongamos la corriente que está circulando por allí. Se puede calcular dividiendo la potencia activa P para el voltaje terminal E. Entonces, podemos aplicar directamente esta fórmula más bien. Entonces, aquí la potencia activa que tenemos en una fase es 12 megavatios. Y esto debemos dividir para el voltaje terminal. Entonces, el voltaje terminal, en este caso, es 12 kilovoltios. Entonces, 12 para 12 es 1. Megas para kilos, 3 ceros ahí, 1000 amperios. Entonces, la corriente que va a estar circulando por la carga es de 1000 amperios. Ahora, para hacer el diagrama, nosotros tenemos como referencia el voltaje terminal. Entonces podemos poner el voltaje terminal como referencia. Estaría de esta forma. Pongamos aquí. Es el voltaje terminal. Su valor vale 12 kilovoltios.
La corriente que hemos encontrado, ya sabemos, esta corriente va a estar en fase con el voltaje porque es una carga resistiva pura. Entonces podríamos dibujar también ahí la corriente de paso en fase con este voltaje E. Le voy a poner un poquito abajo para que se distinga nada más, ¿no? Esta sería la corriente I, cuyo valor es 1000 amperios. Bien, luego esta corriente de 1000 también está pasando por esta reactancia sincrónica. Y aquí podemos encontrar el voltaje E sub X. El voltaje E sub X va a ser el producto de la corriente I multiplicado por J omega L. Pero el omega L es precisamente lo que están viendo aquí como XS. Y ese, bueno, pongamos J por XS. Esto va a ser igual a la corriente que vale 1000. Esto multiplicado por J XS. XS es la reactancia sincrónica, que vale 9 ohmios, ¿no? Por J9. Entonces, esto nos da 9000 con un ángulo de 90 grados. 9 kilovoltios con un ángulo de 90 grados. Números complejos. Entonces ya está, mire. Como aquí tenemos ubicada la corriente, respecto a esta corriente el voltaje sub X va adelantado 90 grados. Entonces podemos dibujar ese voltaje que estaría desde aquí. Bueno, sería una flecha muy grande. Desde aquí, ese voltaje sub X adelantado 90 grados respecto a la corriente. Entonces esto es E sub X. 9 kilovoltios. Ya tenemos el voltaje E sub X, el voltaje E. Entonces aquí faltaría dibujar el voltaje E sub 0. Para encontrar este voltaje E sub 0, simplemente tenemos que sumar el voltaje terminal E más el voltaje E sub X que tenemos aquí. Entonces hacemos esa suma al voltaje E, le añadimos aquí el voltaje E sub X y obtenemos como resultado el voltaje inducido E sub 0 allí. Entonces este va a ser el voltaje E sub 0. ¿Cuánto vale este voltaje E sub 0? Ningún problema allí. Teorema de Pitágoras, ¿no? E sub 0 va a ser la raíz cuadrada de 12 kilovoltios al cuadrado más 9 kilovoltios al cuadrado. Entonces, haciendo esa operacioncita sencilla, resulta que el voltaje E sub 0 ha sido igual a ¿cuánto, señor Cola Anthony? No está presente, señor Cola. Ponemos una falta, ¿no? Entonces, señor Pérez Totzen. No está presente, señor Pérez. El señor Medina Elian. Buenos días, Inge, ¿me escucha? Buenos días, sí, dígame.
Y podría repetir la pregunta, es que estoy con conexión baja. A ver, en este triangulito rectángulo que usted ve aquí, estamos sacando el valor de E sub 0. E sub 0 va a ser raíz cuadrada de 12 kilovoltios al cuadrado más 9 kilovoltios al cuadrado. Pitágoras. ¿Cuánto da eso? De 15. 15 kilovoltios, gracias. 15 kilovoltios. Y entonces ya tenemos el valor de E sub 0. Está el diagrama fasorial completo. Lo que faltaría calcular simplemente aquí es el valor de la corriente de excitación que debemos aplicar en el rotor. Entonces, para identificar eso, nos vamos a esta grafiquita de aquí. El voltaje terminal era 12, el E sub 0 es 15, entonces nos ponemos aquí con E sub 0 15 voltios, por allí más o menos. Entonces, con 15 kilovoltios aquí, nos movilizamos hasta el punto de cruce que estaríamos por aquí más o menos. Y desde aquí bajamos. Y tendríamos la corriente correspondiente en esta parte inferior de aquí. Entonces, diríamos que es una corriente que va a estar, a ver, hasta aquí sería 150, 190 y algo, 195, 197 por allí. Esa sería la corriente I sub X que tenemos que aplicar en el rotor. Bueno, aproximadamente, ¿no? Si es que tenemos más facilidad de visualizar aquí una línea horizontal y bajar verticalmente, podríamos sacar el valor exacto, pero alrededor de 200 amperios en definitiva. Bien, eso para el caso B. Y para terminar con el caso C, ahora se dice que se tiene una carga capacitiva de 12 megavoltamperios reactivos. Entonces ahora tenemos aquí elementos capacitivos. En la parte C, la potencia por fase, si son megavoltamperios reactivos, estamos hablando de la potencia Q. Entonces esta potencia Q va a ser igual a 12 dividido por 3. Esto nos da 4 megavoltamperios. 4 megavoltamperios reactivos. Bien, si esa es la potencia que está absorbiendo nuestra carga, podríamos sacar la corriente de igual manera. Esta corriente I va a ser igual al cociente entre la potencia reactiva Q y el voltaje terminal E. Entonces tenemos 4 megavoltamperios reactivos. Dividimos esto para el voltaje terminal, que son los 12 kilovoltios. Esto nos da una corriente de ¿cuánto, señor? Señor Toapanta Javier. 333.33 amperios. 333.33 amperios, gracias. Entonces, ya está calculada la corriente que estaría manejando nuestro generador en este momento. Y luego podríamos sacar este voltaje sub X de paso. Sub X, ya sabemos, esto va a ser igual a los 333.33. Esto de aquí va multiplicado por J en 9 ohmios. Bueno, eso es 29. 299K
con 3 simplificamos y nos quedaría, pongámosle aquí aproximadamente 3 voltios, ¿no? Aproximadamente, con un ángulo de 90 grados. Ya sabemos este 90 de dónde sale. Y bueno, entonces con esto dibujaríamos el diagrama fasorial. Hacemos lo mismo. Aquí va a estar el voltaje terminal E. En este caso es 12 kilovoltios. El voltaje E estaría así. Aparte tenemos la corriente I. Como es un circuito capacitivo puro, esa corriente I va a estar adelantando el voltaje terminal en 90 grados. Entonces de aquí le mandamos hacia arriba con 90 grados la corriente. Mire que esto es importante, que usted sepa. Si es un circuito capacitivo, la corriente a 90 grados da el voltaje. Entonces, esta corriente I vale 333.33 amperios. Ahí está la corriente I. Ahora, esa corriente I genera este voltaje EX. Entonces ese voltaje vale 3 kilovoltios y va adelantado 90 grados respecto a la corriente. ¿Sí? Entonces dibujamos el voltaje E sub X. Adelantado 90 grados respecto a la corriente, es decir, así. Este voltaje E sub X tiene un valor de 3 kilovoltios. Así estaríamos. Y finalmente, para encontrar el voltaje E sub 0, tenemos que sumar el voltaje terminal más el voltaje E sub X. Entonces aquí se ve claramente, un voltaje está a la derecha y el otro va hacia la izquierda. Sumando esas dos señales obtendríamos un voltaje sub 0 resultante que estaría así. Ese sería el E sub 0. Entonces 12 menos 3, esto nos daría 9 kilovoltios. Bien, entonces para un voltaje terminal de 12 kilovoltios con carga capacitiva, el voltaje inducido E sub 0 tiene que ser de 9 kilovoltios. Entonces vamos a buscar aquí en la tablita. Por aquí están los 9 kilovoltios. Para 9 kilovoltios, vamos hasta la gráfica, hasta la curva, y bajamos hacia el eje horizontal. Y ahí obtenemos la corriente necesaria. Hasta aquí serían 50 amperios, por aquí en la mitad sería 75. Tendríamos un poco más de 65 amperios, ¿no? Habría que ver precisamente aquí cuánto vale esa corriente, alrededor de unos 65 o 70 amperios. Entonces, podríamos escribir, en este último caso, la corriente necesaria I sub X está en el orden de 65 a 70 amperios, 68 pongamos. 68 amperios. Habría que ver gráficamente con mayor precisión cuánto vale, ¿no? Pero ese sería el procedimiento. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Inge, disculpe, en la potencia promedio es igual al voltaje, la intensidad por el coseno de un ángulo. ¿Por qué en esta fórmula no se agrega ese coseno? A ver, la potencia activa, usted me dice. Esa potencia activa, si es que estamos en un sistema trifásico, es raíz de 3 veces la corriente eficaz multiplicado por el voltaje eficaz, ¿no?
esto por el coseno del ángulo teta. De teta. Ya. Entonces, efectivamente, esta es la fórmula que le permite a usted calcular la potencia activa en un sistema trifásico, en donde conoce la corriente de línea, el voltaje de línea y el desfasamiento entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? En este caso, miren, nosotros estamos calculando ya con base a valores puntuales de potencias activas. ¿Sí? La potencia trifásica es 36 megavatios. Como tengo 3 fases, cada fase maneja la tercera parte de esta potencia. ¿Sí? Entonces, esa potencia que fue calculada para el literal A vale 12 kilovatios. Entonces, aquí no estamos utilizando esta formulita. ¿Por qué razón? Porque los datos del problema no me permiten sacar directamente valor eficaz de corriente de línea, valor eficaz de voltaje de línea y aparte el desfasamiento entre este voltaje y esta corriente. ¿Sí? Podríamos intentar aplicar esta fórmula, sin embargo, poniendo aquí, por ejemplo, la potencia trifásica de 36 megavatios. ¿Sí? 36 megavatios allí. ¿Qué otro dato tendríamos? Tendríamos que hacer exactamente lo mismo que ya hemos hecho. Es decir, tendríamos la potencia aquí, que son los 12 megavatios, ¿no es cierto? Esta es la potencia de la carga. Tengo esta potencia. Sabemos que el sistema es resistivo puro. Tenemos el voltaje terminal, 12 kilovoltios. Este es el voltaje terminal de una fase. Si usted quiere trabajar con esta formulita de aquí, este voltaje E de 12 kilovoltios tendría que multiplicar por el raíz de 3. Le va a dar lo mismo. Le va a dar lo mismo. No hay problema. Le va a dar lo mismo. Simplemente aquí tendría que trabajar con voltajes de línea y corrientes de línea. Aquí estamos trabajando con voltaje de fase. Eso es todo. Hay el raíz de 3 de por medio nada más. Le va a salir lo mismo. Bien, entonces por favor revisen estos temas y continuaríamos en la siguiente.